Yo me traje una tijera porque me voy a moscar todo. Sigue, sigue, sigue. Vale nosotros, vale nosotros, vale nosotros. ¡Miralo! Otra. Sí. Llegado. Sigue. Otra, Miguel. Bien, bien. Ahorita está al final. Sí.
Deja un espacio ahí. ¿Qué pasó? Pará. Yo me puse el cine como si estuviese solo. Justo, vale. ¿Qué le pasó? ¿Lo vieron? Sí. Sí, claro, eso sí. Por supuesto. Sí, está fresco. Marcelito? Siempre hubo uno. Ya sé que no la dicen, ¿no? Sabe todo. Arranca el día y ya sigue toda la data. ¿A las 7 hay 2 o 1? Mira, tío. Ah, porque soy hijo Gaby, ¿no? Pero me Gracias a Dios, Meli. No, era lloviendo y viento, entonces no sabías para qué lado ponerte. Una spray de agüita. Al lado. No te lo tomaron, boludo. No te lo tomaron. Sí, sí, son algo negro. Es que tiene tipo azul con... ¡Buena! ¡Vean arriba, Sí, ayer el choque con el agua se escuchó re fuerte. ¡Comelo, comelo! Aparte, ¿qué tanto va a ser para atrás, boludo? No, el chabón arrancó para atrás y yo como que se colgó andando con el tula. Explicándole Ya, no sé supongo que tiene cámara encima, ¿no? sí. ¡Hasta ahí! No, no tenía. ¿Vos no trajiste mate? Y escuchamos ¡pum! Boludo, el chabón se empezó a transpirar. Me dice, no, la puta mala, boludo. Yo le hiciste una mierda. Un chico de Temuco que nos llevó ayer. No trae, tengo un hambre, amigo. Gaby está en el fuego. Igual fue más el trabajo con la raíz. En el momento lo vi. Otro cumpleaños nunca el chequi. Alejandro. Hablo con gente que no está trabajando. Yo tengo mi duda. No, me da la cabeza que tenemos hasta la vida. Brian. ¡Otra! ¡Solo! ¡Ahí va! Contestame. Ah, eso dice. Está, boludo. Sí, luego que de repente hay una tormenta. ¡Abrí! Mirá el sol que hay. Veía El pronóstico te dice nubecitas con rayitos, rayos y centellas. Y digo, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Qué hago? ¿Salgo? dice que hay sol y el huracán Katrina. Jornada. ¿Verdad cuando agarró eso de
tornaditos, granitos. En todos lados, onda en Palermo se cayeron un montón de árboles. Sí, amigo, por ahí por casa, sé lo que era eso. Enfrente de mi casa se cayeron varios árboles. No, sí, sí. Avenida Santa Fe, Cabildo era un desastre. Cuando yo en una, encima al otro día tenía que ir para Palermo, fui por el bosque de Palermo y tenía que ir esquivando así árboles, boludo. Tremendo. De una estación de servicio de mi barrio de Buenos Flores en ese momento le voló El techo. limpia. Sí. Bueno, en diciembre del año pasado fue. Sí. Ya estaba por ahí. No veo nada. Sí, en diciembre del año pasado, me acuerdo que fui a una fiesta. Es que acá encima tuvimos que suspender porque se había caído ahí. Ajá. Ahí se había caído y había roto la iluminación, no sé, algo así. Un montón de lados. No, boludo, a mí me pasó que con un amigo a un vestido. Sí. Yo me fui a la casa de él en Podestá, lejos, boludo. Llego literalmente a las 2 de la mañana, o sea, me fue a buscar ahí donde yo llegaba. Hicimos 4 cuadras, estábamos a media cuadra de entrar a la casa y se largó la tormenta. Estaba Ramón y estaba. Y tomamos un Uber y agarramos por ruta, no sé dónde, yo sabía que estaba. Alta. Y sí, no tenía ni dónde estaba, me hacía la tormenta y se cayó un árbol en medio de la ruta. Ya van 3, pues. Hay juego ahí. Dale. Futsal. Para la izquierda, izquierda. ¡Seguro! Ale, Marce, ¿Qué pasó? ¿Gaby está en Neuquén? Sí, amigo. Listo, ahora orden. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! Chao. ¡Busca la pelota, dale! Saludos. Y encima Valen está reortiva porque no saluda, nada. ¿Qué? Está reortiva, no saluda, nada. Ay, estoy rotida mal. Está mucho con el celular, ¿viste? Estoy re mala onda hoy, les juro. No, en mi casa. Ah, pero eso no es. ¿No hay novedades, sí? ¿Qué dijiste? Si vas a decir algo, decirlo fuerte. Yo hablo como vos, yo hablo como vos, bajito y no me escuche nadie. Dale, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¡Vale! ¡Bueno! ¡Dale, loco, dale! Y ahí, cuando ya el pase ¿Qué?
Si Durela llega a salir campeón, Ayer perdió punto de voz. ayer perdió con Paja 2030. Le voy a decir a Mati que entro 2 minutos. 2 minutos y formo parte de la plantilla. La plantilla campeona. Y salí de ahí. Como la final de Libertadores, boludo. No jugó nunca Bertolo, jugó la final. 2 minutos. No, 1 minuto y medio. Así le robo el protagonismo a los chicos. Y se vi ahí. Pero ya salís en la foto de Se hagan una foto de claro, campeón, de por campeón. supuesto. figurita. Saltando ahí en el medio. Y hago como los hits que le piden una foto ahí mientras estás jugando. Claro. Me voy a sacar foto más que foto. Llega, Russo. Buen drible. Sí, que sí se había roto la red. Estamos arriba. Mirá, la espalda. ¿Qué te copias? ¿Qué te copias? ¿Qué? Nada. Sí, sí. ¿Qué vas a entrar un ratito? Empezá a hacer movilidad. Arranca. A entrar en calor al buffet. Ahora vuelvo. Sigue. De comer, Dani, de comer. Bien, Dani. ¡Regalado! No te levanta la pierna por la cara. Él te traba, no te levanta la pierna por la cara. Dentro. En un momento pasa uno y te agarra la cámara. Los pájaros, Que me agarren así y me lleven a mi casa. tipo dron. Chao, el chabón así, Estoy para eso. filmando así. Abajo. Mal, pasa entre bajito. ¿Después viene el partido de Gaby acá? ¿O es a las 8? Dale, otra vez, dale. Vení en el medio, Es a las 8 me parece que Una más.
cancha. Cambio. Directo acá. Qué largo. Bien. Te voy a buscar, date. ¡Otra! Mirá. Uno más. ¡Fruto! ¡Bajo la espalda, Cape! Creo que a las 7. ¡Abrí! Ah, no, a las 7 juegan. Pero había Elton allá en la cancha. Sí, a las 7 juegan. Sí, correcto. David, ese paraguas me lo voy a olvidar. Dani, atrás, arquero. Se van a comer. Ah, igual Gaby no juega. Medio fuerte igual, ¿no? Este weón. Ay. ¡Otra! ¿Eh? Sí. No me invitó. Salí aparte. Pero al mismo lugar. Pero al mismo Pero al lugar. lado, Lo vi. un poco más Lo vi alejado. haciendo cosas al chico. Pero no la puedo decir. Un poco más alejado está. Ayer hizo muchas cosas, hasta las 11 de la mañana estuve haciendo. Dije, ojalá se pegue al cielo y se rece 30 acá. Eso hay que pensar en el otro. ¿Sabes cómo laburé ayer como boliviano recién llegó al país? El próximo acá es... ¿Querétaro? Querétaro Cristal. Van a Cristal. Pero el otro día desechado, boludo. ¿A Cristal? Sí. Ah, perdón. Ese fue un partidazo. Jugó contra Morán. Ay, bueno, sí. Nos habían echado los dos, ¿no? Sí, me Ahora me acuerdo. dio una juegue, la Uno concha de tu te madre, me dice. Uno te puteó. Sí, que no te Y pude. ya digo, estaba bien echado. y se la cobré. Y el otro fue... No, sí. No, pero no se quejaron. Ah, el igual. gordo No, fue el de Barbita, lo vimos, estaba acá. Sí. Pero no se quejaron igual. No, después me vino a pedir disculpas, de hecho. Muy verde, boludo. Muy o sea, se verde, aparte regaló. hubo una pausa. Claro, ¿Qué horas? quedó como el chavo, ¿viste? En el La concha de tu madre. Estábamos todos en silencio porque justo estaba entre tiempo, creo. Sí, no. Salud. Salud.
Viniste re desabrigado. Amigo, me pilló el garrete de pedo, la verdad. Se lo llevo por la duda. Ah, por eso terminaste dando. Por eso está enojada. Aparte de dormir, re de vieja, aparte del día así. No, por eso mañana es feriado. Es verdad. Todo el boliche a Gaby, mañana se la busca. se iba a dormir así. Yo, boludo, ¿por qué no me fui a dormir cuando ya me iba a dormir? Volvimos como a las 6 de la joda esa con mi prima, fuimos a comer a un McDonald's y volviendo, llegamos a mi amigo y la mamá se estaba yendo a Punta del Este con las amigas. Cuídense, no sé qué, no me dan quilombo, dice. No, en quilombo no terminó de irse, cuando la seguimos, las 11, un par de mensajes, estoy volviendo, no sé, esa cosa re. ¿Cómo te parece, Ale? Esto porque pienso que es la última vez que voy a poder salir. Siempre, todos los fines. No. Ya tendría que prender la lucecita, ¿eh? Sí. Llega muy rápido con esa cosa. No, pará, que está. Tengo un amigo reversa. Ah, tengo un amigo que te dice. ¡Uno! ¡Date vuelta, Rodri! Y digo, mira, ¡Dale! y vemos qué onda, no sé qué. Bueno. Y apenas entra le tira. ¡Salida! ¿Qué onda? ¿Qué saben hacer? ¿Qué hizo el verde de mi amigo? ¿Qué saben hacer ustedes bien? ¿Qué podemos hacer? Y se las pido, corte. Yo hago rico mate, dice. Pero yo capaz que la tiro jodiendo y me entró la risa. Y fue yo la pago, los amigos lo tomamos champán, vodka, té, se tomó mate. Se puso a hacer mate literal, pero porque dice, no quiero quedar suelta. No, estamos todos re pedo, le digo, verde. La dice re corta, y vuelvo y él estaba tomando mate. Él estaba tomando mate. Sí, ahí, perdón, paréntesis, ahí el video Dejalo que caiga. En un momento va a dejar caer. Amigo, salgo literal, está tomando mate allá en el día. Haga tu abuelo, boludo. No, re verde, porque está zarpado en verde. Y después por ahí cuando las pibas se van ahí, que le vamos a limpiar ya, que ya le dije, vamos. Amigo dice, se escucha el baño, se escucha el baño, ¿viste? Corte cuando está en la sala, corte. No. Escuchá, dice, amigo, no sé lo mal que me cayó, me hizo mal tipo. Sí, pero amigo, le digo, ¿qué te regalás? Después de una foto, un mate, Aparte, boludo. que si nos habíamos tomado, no sé, cae así toda la noche. Tomamos 2 champañas y después cae. A morir. Tomate un mate after. Creo que prefiero... Pero porque me escuchaba como está verde y se quería hacer con las piernas, no se le quería tirar. A mí me agarraba un par de veces y vamos a morir. Se pinta. Dale, así, mira, y se filtraron acá. Hola, Agustino, vení. Encima no puede tirar esos Rico chistes. mate, tía. No puede tirar esos chistes, viste, de corte con la doble porque no los entiende, viste, corte. medio Mati Moreira. Ahora nos conviene a nosotros. Ya tiene el mismo apellido. Y después le mando un like, le mando un like a la mañana. Ahora, cuando venía para amigos, tu mamá no se terminó ahí, ya colamos un par ahí, nada que ver. Mira, uno que la pida, vamos. Hable, boludo, hable. Eso. Bien. Buena. Ya la charla de hoy, a las 2:30 de la tarde, Dale, Ruso. Dale, Ruso. Listo, paradito ahora. Tranqui, Cristian.
Ahorita en las luces. Vengo con el celular. Hoy no está Fede igual. Yo no, esto no. No tengo nada. No quiero Renati de gira. Escuchamos todo, se callaron todos aparte. El chaval 8. El profe se mentaliza. A ver, te haces el de pie acá, ¿no? Mirá. Como la imagen del gol de golazo del mundial. Ah, sí. Misma, misma. Sí, veo. Hola. ¿Te dije que el viernes lo vimos a Isleña? ¿O qué? El viernes lo Sí, vimos están ahí entonces. Y saluda, boludo, encima de boludo. Pasó por al lado. O sea, yo no me había dado cuenta que en ellos lo habían. Mío, estamos al lado. Control. ¡Tiempo! Ya estás comiendo, no sé, algo acá y de repente. Viene una gaviota, se dobló la mano. Creo que se dobló la mano con el tiro, me parece. ¿Qué? Se dobló la mano cuando atajó. Pero no me parece. Debe ser compromiso. ¿No me siente que ganan en los finales? ¿Seré yo? Y puede ser que haya ahí una conexión. Que no, Que él goce del triunfo. todo, boludo. Cuando vas a hacer la hasta en Tigre, boludo, cuando hacíamos el torneo, Sí. se le bajó la presión al árbitro. No, Se suspendió. la próxima ya sabe, boludo. Terminó dirigiendo Santi. Qué verga se terminó. Me acuerdo que él me contaba que Estaba una depresión, boludo, era los jueves. sí, los jueves. No sé, capaz teníamos un partido solo. ¡Otra! Hasta Tigre, boludo. Ya no. Ah, fue. No, fue 8. Yo en un momento yo estaba por decir a Jean que no me está rindiendo. Pero toma el nafta en peaje que encima en ese tiempo no está tan mal. Era Efectivo. soltaba. Por casualidad. Sí, pero no pagó. Sí, pero. O agarrar. Tranqui. Si no, no te manda. ¿Acá? No. De ahí servicio. Qué suavecito que es eso. El cambio así.
buen sueldo el tuyo. Pero esto viene Sí, Gaby, Buen sueldo hace 10 años. habilitame las luces, boludo. Dale, está la frente. Le dije a Nina que agarre acá, total esto está re horario. ¿Qué porro? Tenía una vale, tenía uno, pero ahora lo apago. Pero sí que se vio. ¿Cómo están tus gatos? Mis gatos, re bien. Ahora ya uno pesa, el más grandecito pesa 1 kilo y pico. Y el otro pesa casi 800 gramos. No, cosita. ¿Y el ojito lo perdió al final? No, todavía no se sabe. Onda, ahora lo tiene más abierto y como que la cara la tiene más pareja. Onda, como que claro, porque viste que estaba como más. Como que tiene ahora más carita de gato. Es más tierno. Veíamos que tomaba la foto que subiste de tu mamá el otro día. Cansada, cara de cansada. Me morí de ternura. Sí, estaba. León ese que estaba acá dormido rompiendo los huevos. Encima es un gato ¡Otro, otro! que quema energía, ¿viste? Claro. Sí, pues es chiquito. No, pero el otro es más como más tranquilo, ¿viste? Claro. Pero Pelota, Chuco. Chuco, pelota. Vete ahí, no rompa la. No, escuchá, amigo, abrime el auto y voy a traer la mochila, ¿vale? Así después me tomo el palo acá. Está en el baúl, ¿no? Sí, tomá, boludo, no voy a ir. ¿No puedes seguir filmando y cambiar hasta el auto? ¿Eh? ¿No puedes seguir filmando y cambiar hasta el auto? Llega hasta acá, a ver. Por eso te iba a decir. Sí, Chito mal, ¿no? llegó, ¿no? Chito mal, ¿no? ¿Qué me dice así, boludo? ¿Qué me dice así? Solo Pásame esa, porfa, Pela. Gracias. Yo veo todo para el orto, boludo. ¿Viste el gol? Sí. Anda, para mí son todas que quedan adelante, ¿viste? Onda, no veo nada. Yo pensé que no era. ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ruso. Le habíamos dicho al chueco, el que la trae. Ah, ¿qué fue ahora? Que está allá, está yendo. No me di cuenta todavía. Tenés, llamalo al chueco. Para el celular. ¿Querés que me cruce y le grite? ¿Qué necesitas? Que ya traiga la mochila de ella, que ya se va también. ¿Y dónde está eso? En el baúl está. Igual queda una hora, queda una hora más, pero bueno. Amigo, ¿traes la mochila de 9, porfa? O calculo que todo trae algo. Sí, hay 2 mochilas nomás. Ah, las 2 mochilas, ¿la puedes traer? Porfa? Y decide tiene que abrir el auto primero. Tenés que abrir el auto primero. Tenés que abrir el auto primero. Está... ¿Qué hace, boludo? Se va para adelante, boludo. ¿Se abrió o se abrió?
Ya me mojó la puerta de la... Mirá vos de parking. Chueco. Indícame de que. El botón. Hay que por acá, pasa la garita. Era ese, ¿no? El que estaba indicando. ¡Soy! Sí, estacionó ahí. La empujó. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abajo, tira al piso! ¡Vení! ¡Hey! ¿Qué le indicabas, Aldair? ¿Qué le indicabas? Al auto que frenó. Me dije, ¿cómo puedo pasar con el auto para ir a salir a nuevo? Dale, estacionamos acá y seguí caminando. Quería ir ahí pegar En auto. no quería caminar ni una cuadra y todo. Dale, ¿no? Porque nos mojamos. No queda peor. ¡Vamos! Llegó a las 2.
Empezaron a hablar, todavía. ¿En serio? ¿Qué? Sí, yo seguro es igual. Eran como 6. ¡Dale ayuda! ¡Qué bien, Cristian! Vale, chau. 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 Ah, mirá vos. Me olvidé el bolsito allá al fondo. Y hay guantes también ahí, en una cajita. Como está medio húmeda. Pero te voy a esperar. Sí, esperar acá.